Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Jorge Díaz Cabrales y esta es mi videocápsula. Voy a hablar sobre algunas corrientes teóricas relacionadas con la investigación documental. A partir de las lecturas realizadas se puede entender cómo cada corriente explica la manera en que las personas construyen el conocimiento y analizan la realidad. En las lecturas se identifican dos grandes enfoques. El primero es el modernismo, donde aparecen corrientes como el realismo, empirismo y positivismo. Y el segundo es el posmodernismo, donde están el relativismo, construccionismo social y subjetivismo. La diferencia principal entre ambos enfoques es que unos creen más en la objetividad y en los hechos comprobables, mientras que los otros consideran que también influyen mucho la interpretación, el contexto y la experiencia de cada persona. La primera corriente es el realismo. Básicamente, esta postura dice que la realidad existe aunque nadie la esté observando y que puede estudiarse mediante la ciencia y la investigación. Entre los autores relacionados con esta corriente destacan Aristóteles, Descartes, Newton y Karl Popper, quienes aportaron ideas sobre el uso de la razón, la lógica y la comprobación del conocimiento. La idea principal del realismo es que el conocimiento puede ser objetivo y verificable. En cuanto al contexto histórico, esta corriente surge principalmente durante la modernidad y la Ilustración, cuando empezó a crecer la confianza en la ciencia y en la razón. Esta corriente refleja una visión basada en el orden, la lógica y la explicación racional de la realidad. En la investigación documental, esto influye porque se buscan fuentes confiables, datos claros y teorías bien fundamentadas. Por ejemplo, cuando hacemos tareas y buscamos artículos, libros o datos reales para respaldar lo que estamos diciendo. Otra corriente importante es el empirismo. Autores como Francis Bacon, John Locke y David Hume defendían que el conocimiento se obtiene mediante la experiencia y la observación. Por eso el empirismo considera que las personas aprenden principalmente a través de los sentidos y de lo que pueden comprobar en la realidad. O sea, a aprender viviendo, haciendo o experimentando las cosas. Además, refleja una visión donde la experiencia real tiene más valor que las ideas abstractas. En la investigación documental, esto influye porque se toman en cuenta evidencias, estudios previos y observaciones registradas. Y sinceramente siento que es algo que hacemos mucho como estudiantes porque normalmente entendemos mejor un tema cuando encontramos ejemplos reales. La siguiente corriente es el positivismo. Su principal representante fue Augusto Comte, aunque también participaron autores del Círculo de Viena como Carnap. El positivismo sostiene que el conocimiento debe basarse en hechos medibles, verificables y comprobables. Deja una visión de orden y progreso, donde la ciencia ocupa un papel muy importante dentro de la sociedad. En la investigación documental influye porque se buscan datos, estadísticas y fuentes científicas que ayuden a fundamentar las investigaciones. Por ejemplo, cuando una tarea necesita cifras, estudios o información comprobable. Dentro del posmodernismo aparece el relativismo. Autores como Michael Foucault y Jean-François Lyotard cuestionan la existencia de una sola verdad absoluta. Lo principal es que el conocimiento depende del contexto, la cultura y la interpretación de cada persona. También refleja una visión más crítica e interpretativa de la realidad. En la investigación documental influye porque permite analizar distintas perspectivas y diferentes interpretaciones de un mismo tema. Y la verdad eso pasa mucho actualmente porque no todas las personas opinan igual sobre una situación. Otra corriente es el construccionismo social. Autores como Berger y Luckman plantean que el conocimiento se construye socialmente mediante la interacción entre personas. Por eso, esta postura considera que el lenguaje, la cultura y el contexto influyen mucho en la forma de entender la realidad. Esta postura considera que la realidad no es única, sino que se construye colectivamente.
En la investigación documental, influye porque permite analizar discursos, contextos y significados dentro de las fuentes. O sea, no solamente importa el dato, sino también cómo lo interpreta la sociedad. Finalmente, se encuentra el subjetivismo. Esta corriente considera que el conocimiento depende de la experiencia y percepción personal del sujeto. Se relaciona con corrientes interpretativas. Surge como parte del giro interpretativo de las ciencias sociales y se centra en la diversidad de perspectivas y experiencias humanas. En la investigación documental influye porque se enfoca más en interpretar significados que solamente medir datos. Por ejemplo, dos personas pueden leer el mismo texto y entender cosas distintas dependiendo de sus experiencias y criterio. Al comparar estas corrientes puede verse que el modernismo busca explicar la realidad de forma objetiva mediante la ciencia, la observación y la comprobación. En cambio, el posmodernismo considera que el conocimiento también depende de la interpretación del contexto y de la experiencia de cada persona. Por eso, una diferencia importante entre ambos enfoques es la objetividad frente a la subjetividad. Mientras el modernismo busca datos verificables y universales, el posmodernismo acepta que pueden existir diferentes formas de entender una misma realidad. Actualmente convivimos con ambas formas de pensar en muchos ámbitos, incluso en la escuela y en la vida diaria. Para terminar, considero que estas corrientes influyen mucho en la forma de investigar, porque cambian la manera en que entendemos el conocimiento. Por ejemplo, las corrientes modernas ayudan a buscar información objetiva y confiable, mientras que las corrientes postmodernas permiten comprender diferentes puntos de vista y contextos. En lo personal, siento que me identifico más con las corrientes relacionadas con la experiencia y la interpretación, especialmente con el empirismo y algunas ideas del posmodernismo. Esto es porque considero que la sociedad cambia constantemente y muchas veces hay datos, ideas o formas de pensar que con el tiempo quedan desactualizadas. En cambio, las experiencias, el contexto y la manera en que las personas viven las cosas también ayudan a entender mejor la realidad. Por ejemplo, actualmente vemos situaciones donde existen diferentes opiniones sobre un mismo tema, y eso demuestra que el conocimiento también evoluciona junto con la sociedad. Por eso considero importante no quedarse solamente con datos fijos, sino también analizar cómo cambian las ideas y las experiencias humanas con el tiempo. Y bueno, esta fue mi explicación sobre las corrientes teóricas de la investigación documental. Espero que haya quedado clara la diferencia entre las posturas modernas y posmodernas, así como la manera en que cada una entiende el conocimiento y la realidad. Muchas gracias por ver esta videocápsula.